Bueno, entonces, mi nombre es Juan Pablo. Yo soy residente de primer año de medicina interna. Para esta charla les vamos a traer un caso relacionado a antibiótico terapia supresora en paciente con infección incurable. La asesora para esta charla fue la doctora Mónica Lucía Giraldo Restrepo, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y el servicio invitado, servicio de infectología. Representación está el doctor Ibar Trompa, infectólogo del Hospital Alma Mater de Antioquia, y tenemos a Julián Ramírez, el fellow de enfermedades infecciosas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, pues, esta es la introducción. Vamos a tener un caso clínico, vamos a determinar entonces los problemas bioéticos relacionados a este caso, los principios bioéticos relacionados, un marco teórico, pues como para fundamentar nuestras decisiones, y unos cursos de acción posibles que vamos a obtener después de evaluar este marco teórico, en las conclusiones pues, relacionadas al caso. Entonces, como caso clínico, les presento a un paciente de 62 años, natural de Santa Bárbara, residente en La Milagrosa con sus hermanos, separados, dos hijos, labora en tecnología industrial, católico, y reporta las historias que es independiente para su ABC básico y avanzado. No hay pues como tal escalas de funcionalidad, pero en las historias pues, son enfáticos en mencionar que es independiente para su ABC básico y avanzado. El paciente consultó 6 de septiembre de este año en el hospital por un cuadro de un dolor de espalda. Relataba un cuadro de mes y medio de evolución de un dolor lumbar intenso y irradiaba miembros inferiores. Este dolor es asociado anestesia, con los movimientos, a la movilidad. Múltiples manejos analgésicos que incluían AINES y opioides débiles, no tenía mejoría de su sintomatología. Consultó a un ortopedista particular, el ortopedista le realizó una resonancia lumbosacra simple, y en esta resonancia encontraron unos hallazgos de espondilodicitis L5S1 y una absceso epidural, por lo cual le define y lo derivan al servicio de urgencias para continuar su manejo. A la revisión por sistemas, lo único que relataba como positivo era una pérdida de 5 kilogramos en el último mes. De resto, no relataba otros síntomas de otra sintomatología pues, de importancia. Como antecedentes para el paciente patológicos, él en 2017 cursó con una disección aórtica tipo A y una insuficiencia aórtica severa que requirió la realización de una cirugía de venta y una inserción de válvula mecánica aórtica en este mismo evento. Relacionada a esta hospitalización, también tuvo una trombosis de carótida izquierda con múltiples infartos frontotemporales y una transformación hemorrágica, por lo cual estuvo pues con deterioro funcional que le causó requerir gastrostomía por un mes, luego retirada, y quedó con las secuelas de mi parálisis izquierda y sártea leves. Una clase del 2018 que en ese momento, después de múltiples estudios y descartar en relación a endocarditis infecciosa o infección pues, relacionada a su cirugía de venta, pues se consideró que fue relacionada a la manipulación para el retiro de la gastrostomía, un antecedente de una fibrilación auricular. Alérgicos no relataba, como antecedentes farmacológicos, tomaba warfarina 2.5 miligramos todos los días menos los jueves, metoprolol de 50 miligramos cada 12 horas, atorvastatina de 20 miligramos al día y enalapril de 5 miligramos cada 12 horas. Toxicológicos, un paciente con alcoholismo, historia de alcoholismo pesado y tabaquismo, extabaquismo hasta hace 10 años, de 10 paquetes año. Al examen físico de ingreso tenemos un paciente que tenía signos vitales estables, que se encontraba febril y que como positivos, pues, de los positivos, encontró unos ruidos cardíacos rítmicos con soplo sistólico en foco aórtico y un trip valvular asociado, y un dolor a la palpación en la región lumbar izquierda, el ojo lumbar bilateral de predominio izquierdo con un laceque positivo bilateral. Como secuelas neurológicas, me parece a 4 de 5 de mi cuerpo izquierdo y una disartria leve que ya eran conocidas, y unos exámenes iniciales del motivo de ingreso a urgencias. Encontramos un hemograma con una anemia leve, volúmenes normales, sin leucocitosis, sin neutrofilia, sin linfocitosis, plaquetas normales, tiempos de coagulación en los rangos esperados para su anticoagulación, una función renal preservada y una leve elevación de reactantes de fase aguda. El caso fue, ya lo vio, consideró que tenemos un paciente con un absceso epidural de origen no claro, le ordenó unos hemocultivos y complementó con resonancia contrastada para definir si el paciente se beneficia del manejo quirúrgico. Solicita apoyo de medicina interna para la búsqueda de foco infeccioso y de cirugía maxilofacial para descartar foco infeccioso a nivel de bucal. Medicina interna lo valora al día siguiente, el 8 de 9 del 2024, y define que el paciente por sus antecedentes tiene una necesidad
descarta una endocarditis infecciosa como causa del cuadro y solicita de manera inicial una ecocardiograma transesofágico y queda atento a cultivos. Los hemocultivos fueron tomados el 7 de septiembre y de manera inicial tuvimos un aislamiento de copos gram positivos, por lo cual se inició un manejo antibiótico con cefepime vancomicina, que fue desde el 7 al 8 de ese mismo mes. Posteriormente, pues como para aislamiento rápido del microorganismo, se decidió tomar un film array de panel de sepsis que aisló un Enterococcus fecalis y finalmente en los hemocultivos aislamos un Enterococcus fecalis sensible a ampicilina, por lo cual se inició antibiótico terapia con ampicilina, sulbactam, ceftriaxona el 9 de septiembre de este año. Vemos el reporte del ecocardiograma realizado el 9 de este año. Nos refería a una prótesis mecánica, una prótesis mecánica en posición aórtica con tubo valvulado normofuncionante y un enrugosamiento peritubo de 7 milímetros que ya estaba descrito en los estudios previos pues, documentados en el hospital. La disección aórtica conocida, flap desde aorta ascendente a aorta ascendente con puerta de entrada en callo aórtico y una función sistólica biventricular normal con una insuficiencia mitral leve. La resonancia magnética contrastada de columnas lumbosacras que se realizó el 10 de septiembre nos mostró que el paciente efectivamente estaba cursando con una espondilodicitis L5S1 con un tejido flemonoso prevertebral, paravertebral bilateral y epidural anterior. Aquí podemos ver las imágenes del paciente. Tenemos la secuencia T1 y la secuencia de STIR que hace la supresión de la grasa. Voy a mirar. Ahí están viendo la diapositiva de la resonancia. Sí, esta sí. Sí, es así, listo. Bueno, va a darle entonces un poquito más de tiempo. Podemos ver entonces la secuencia de T1 y la secuencia de STIR con supresión de la grasa, de la tenuidad de la grasa, y podemos ver entonces el compromiso de los cuerpos vertebrales de L5S1 y podemos ver pues el gran compromiso de los tejidos blandos, pues vertebrales, paravertebrales. Y bueno. Finalmente, entonces, en este paciente, usábamos con una paciente, hasta este momento, con una espondilitis L5S1, con una alta probabilidad de endocarditis infecciosa, en la cual no documentábamos una endocarditis pues, por los hallazgos del ecocardio, pero teníamos una alta probabilidad dado el foco infeccioso sospechado. Entonces, se decidió llevar a un PET-CT, el cual realizamos el 17 de septiembre de 2024, en los cuales se encuentran los hallazgos metabólicos altamente sugestivos de endocarditis y aortitis protésicas de la raíz y aorta ascendente en evolución, con la espondilodicitis aguda pues ya documentada en el L5S1, pero también hallazgos de espondilodicitis L2 y L3 y un hipermetabolismo de la articulación acromioclavicular derecha con hipertrofia sinovial asociada y erosiones óseas que no descartaban artritis séptica a este nivel. Entonces él fue valorado pues, por múltiples especialidades, en el caso pues, de neurocirugía, con los resultados de la resonancia, descarta que hubiera algún compromiso o necesidad de manejo quirúrgico, por lo cual ellos dan de alta. Es valorado por cirugía cardiovascular, los cuales valoran pues, los hallazgos y nos definen que el paciente era imposible realizar un manejo quirúrgico para rehacer el ventral en este contexto y que además de la imposibilidad del manejo quirúrgico era muy altamente probable que esta prótesis ese cambio de esa nueva prótesis se recolonizara por la infección activa, por lo cual define los pacientes no candidatos a manejo quirúrgico y da de alta. El servicio de ortopedia evalúa la parte de la articulación acromioclavicular derecha y define que fue un hallazgo incidental en una incidentalidad o que el paciente se encuentra asintomático, define no necesidad de intervenciones y finalmente el servicio de infectología nos relata que considera que estamos en el contexto de un paciente con endocarditis protésica en evolución con unos hallazgos sugestivos de biofilm en la prótesis que no tiene una posibilidad de una intervención quirúrgica con intención de control del foco infeccioso, por lo cual estamos en un contexto de un paciente con infección incurable. En este sentido, quisiera pues, darle la palabra al servicio de infectología, digamos, para que nos orienten en cuál considerarían que es el principal, el problema bioético al cual nos enfrentamos en este contexto de este paciente. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ok. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. A ver, pues en este paciente podemos tener muchas consideraciones. Estamos en una situación en los injertos aórticos. Siempre hay una situación muy complicada en cuanto a lo que queremos desde el punto de vista infeccioso y lo que se puede hacer en realidad.
Entonces, es muy frecuente que los pacientes con infecciones de injertos aórticos no se puedan llevar a cirugía debido al riesgo, como en el que está planteado en este caso, donde la posibilidad de no solamente de que la infección recaiga, sino que el paciente fallezca en el intraoperatorio es muy alta, sobre todo porque además de la complejidad de la infección, suelen ser pacientes muy complejos también por su edad, sus comorbilidades, y todo lo que, por ejemplo, en este paciente pues ya estamos viendo. Entonces, de entrada es un paciente que tiene un riesgo quirúrgico alto y que por la parte infecciosa tampoco se garantiza que la cirugía pueda curar la infección. Entonces, en ese escenario lo que planteamos o lo que yo por lo menos pienso ofrecer al paciente es, lo primero es ser muy sinceros con él, con el paciente, plantearle la situación, que no es lo que haga, pues el paciente puede tener pues una visión muy clara de las cosas y hay pacientes que riesgo de someterse a cirugías y realmente no. Pues en este caso está muy claro que la cirugía está descartada por el tipo de prótesis aórtica que tiene de riesgo. Entonces, es altísimo de muerte. Y lo segundo que plantearía sería basado en la parte, digámoslo, funcional del paciente que se le va a ofrecer, porque esa es otra cosa que uno a veces no dimensiona bien, y es que a pesar de la infección tan terrible que el paciente tiene, que es evidente en este caso que nos presentas, uno ve al paciente y el paciente no se ve tan mal. Hay muchos pacientes de estos que son funcionales, que todavía pues son independientes para su vida diaria, para sus actividades, pues, tanto de la ABC eh, y en esos pacientes, pues lo que se les puede ofrecer es una terapia supresiva. Entonces, hablando de terapia supresiva, tenemos que tener en cuenta varias cosas. La terapia supresiva, que es darle antibióticos al paciente de forma indefinida para tratar de prolongar o posponer el desenlace fatal que pudiese tener esta infección. La terapia supresiva pues tiene eficacia, pero no es una eficacia que uno pueda decir o pueda esperar que en el paciente sea predecible. Hay personas que con la terapia supresiva al mes ya están presentando ruptura del injerto. Hay personas que yo tenía con terapia supresiva que no les daba más de algunos meses y llevan años con el proceso, entre comillas, controlado. Entonces, eso es un número uno, la posibilidad de recibir terapia supresiva o no. Sin embargo, cuando se le plantea esto al paciente, pues como les digo, hay que ser muy claros con cuál es el objetivo, que va a ser básicamente decirle que pues esto puede ocurrir en cualquier momento, eh, a tratar de comprar tiempo con la terapia supresiva, pero que ella también tiene unos efectos adversos importantes, que es la otra parte que es vital desde el punto de vista ético, contarle al paciente, porque los efectos adversos de los antibióticos, cuando uno los usa por un corto tiempo, menos de 15 días, menos de 20 días, pues no son muy evidentes, pero cuando usted tiene que tomar antibióticos para toda la vida, los efectos adversos pueden llegar a ser bastante importantes. Entonces hay que advertirle muy bien al paciente, obviamente que cuando se toman esas decisiones de terapia supresiva, este paciente debe ser valorado por un experto en enfermedades infecciosas para prescribirle pues, la mejor opción disponible, y además debe tener un seguimiento pues, por vía ambulatoria de forma periódica, cada 3 meses, mientras que esté con esta terapia supresiva. Otra cosa que se puede o que se debe aclarar es si, a pesar de no poder llevar al paciente a una cirugía de corrección de su problema completamente, a veces se puede reducir el inóculo de la infección para tratar de, como les digo, prolongar o aplazar el desenlace, que es, por ejemplo, si hay colecciones, hacer un drenaje de las colecciones, ya sea por vía percutánea o por vía abierta. Esto es de pronto más fácil de hacerlo en injertos aórticos abdominales o aorto ilíacos o bifemorales. Es más difícil hacerlo en injertos de estos. Pero también es otra cosa para plantear, porque pues cuando uno puede reducir el inóculo a través del drenaje de estas colecciones o el lavado de las colecciones, pues también se puede prolongar de la terapia supresiva. Hay pacientes que no tienen una opción de terapia supresiva por el tipo de germen, hay pacientes que no siquiera la terapia venosa les puede servir, hay pacientes que definitivamente no quieren
someterse a este tipo de terapia, sobre todo porque ha presentado efectos adversos. Eso hay que irlo, digamos, evaluando en el tiempo por cada uno de los pacientes, porque no es una terapia sencilla. No, a ver, es una cosa muy, muy delicada porque uno sabe que es un paciente con una bomba de tiempo, pero que no se le puede ofrecer nada más. Por ejemplo, tampoco es que haya una forma de predecir exactamente quién no es candidato, quién sí es candidato. Creo que lo que más lo define a uno ahí es la voluntad del paciente y el estado funcional que pueda tener el paciente para poder superar este. Listo, muchísimas gracias pues, por la intervención. Entonces, efectivamente acá vamos a plantear como caso que, como problema, ¿cierto? Un paciente que tiene una funcionalidad previa aceptable, cursado con una endocarditis protésica de novartitis incurable, en el cual incurable lo llamamos porque no podemos controlar ese inóculo, ese foco infeccioso, ¿no? Y en quien vamos a definir el uso de terapia antibiótica supresora indefinida, pues en un contexto de antibiótico terapia paliativa. Entonces, los principios bioéticos que debemos considerar en este paciente es, primero, una parte, ya lo estaba comentando el doctor al hablar de los beneficios y efectos nocivos en relación a las terapias que vayamos a utilizar, en este caso de la terapia inmunosupresora, y con respecto a la protección de las generaciones futuras en cuanto a otra de las consecuencias del uso de antibióticos en general y también del uso de antibióticos prolongados, que es la resistencia bacteriana, que ya voy a ampliar pues, en las próximas diapositivas. Con respecto a la parte de beneficios y efectos nocivos, tenemos que recordar que todo acto médico, el cual va de todo acto médico, toda intención terapéutica que vayamos a hacer nuestro paciente, debe tener un claro contraste entre los beneficios que yo quiero esperar, entonces con el alivio del sufrimiento, prevenir una enfermedad, lograr mejoría clínica o curación clínica, los beneficios psicológicos del hecho de estar sano, ¿cierto? Eh, Mientras que eso debe contrastarse con unos efectos nocivos que deben limitarse o deben disminuirse al máximo, efectos nocivos tanto físicos, psicológicos, morales, sociales, económicos. En este caso, entonces, como bien lo mencionábamos, los beneficios que podemos esperar en un paciente con una infección incurable, más allá de la curación clínica, hay otros beneficios, la sobrevida libre de síntomas, por ejemplo. Mientras que los efectos nocivos que debemos tener en cuenta y que debemos abordar van a ser esos efectos adversos relacionados a la terapia antibiótica prolongada. Y esos efectos adversos pueden ser de muchos síntomas, si bien pueden ser leves como eh, síntomas gastrointestinales, pueden llegar a algún compromiso de la función hepática, compromiso de función renal, podemos llegar entonces a neurotoxicidad, podemos llegar a aumento de infecciones por gérmenes resistentes e incluso infección por clostridium difícil. Entonces es lo que tenemos que contrastar de un primer paso. Esto también va aunado al hecho de lo que definimos como proporcionalidad terapéutica. La proporcionalidad terapéutica también impacta sobre el acto clínico para diagnóstico terapéutico y se refiere a que tenemos que balancear ese esfuerzo diagnóstico terapéutico que nosotros vayamos a tener pacientes y los grandes modos o medios por los cuales queremos que un paciente mejore, contrastarlos con el resultado esperado que vayamos a obtener de un paciente. Aquí es donde también entra, por ejemplo, esas limitaciones de los esfuerzos terapéuticos que hacemos cuando definimos que un paciente no es candidato a una ventilación mecánica, por ejemplo, a una reanimación cardiopulmonar. Entonces, la norma de la conducta médica debe ser que esos beneficios deben ser proporcionales al esfuerzo terapéutico que yo voy a utilizar, a los sufrimientos que el paciente deberá asumir, los costos y los riesgos. Con respecto a la protección de las generaciones futuras, con respecto a la protección de las generaciones futuras, tenemos entonces discúlpenme un segundito que la profe bioética. Ya, ahora sí. Con respecto a la protección de las generaciones futuras, vamos a mencionar entonces que esto está protegido a través de la Declaración de Responsabilidades de las Generaciones Actuales para las Generaciones Futuras de la UNESCO que se estableció en 1997. En el artículo 4 de esta declaración nos habla de que las generaciones futuras tienen la responsabilidad, las generaciones actuales tienen la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un planeta que en un futuro no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano. ¿Esto en qué sentido? En el sentido de la importancia que ha tomado en los últimos años las cuestiones del desarrollo sostenible. ¿Y a qué nos referimos con desarrollo sostenible? Esa es la capacidad de los seres humanos
del momento, estas generaciones del presente, de poder satisfacer sus necesidades, pero esto sin limitar o sin comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. ¿Por qué es importante entonces considerar esas generaciones futuras? Porque cada vez más vemos que tenemos unas tecnologías que a pesar de que su uso sea en el momento contemporáneo, vamos a tener que esas tecnologías a largo plazo pueden generar un impacto en las generaciones futuras y tenemos una realidad actual interdependiente, interrelacionada en la cual el hecho de considerar realizar algo en un contexto geográfico, en un contexto temporal, también va a tener esos impactos en otros contextos geográficos y temporales. Por poner un ejemplo, lo que ha sucedido en eventuales casos con respecto a la energía nuclear y los accidentes nucleares, que si bien han sido tecnologías que han ayudado también a la obtención de energías, de grandes cantidades de energía, los desastres en materia energética han generado grandes zonas de radiactividad que son inhabitables. Hola, que son inhabilitables y estas que son inhabilitables y también ha generado contaminación de ríos, contaminación de alimentos, que también han generado, pues entonces, obviamente un impacto ambiental. Y también entendiendo que el grado de finitud y fragilidad de la existencia humana, que también se traduce en una finitud y fragilidad de nuestro medio ambiente, por el cual debemos, pues, como cuidarlo. En ese sentido, aquí es donde debemos considerar la resistencia antibiótica como un ítem que debemos impactar y que debemos limitar en la medida en que debemos garantizar a esas generaciones futuras que tengan antibiótico-terapias eficaces para manejar sus enfermedades infecciosas y evitar que ellos estén o lleguen a un contexto similar a la era preantibiótica, donde ya no tengamos pues medicamentos o antibióticos que podamos utilizar para poder manejar las infecciones. Respecto al marco teórico, entonces para dar pues como una brevedad con respecto a los pronósticos, ¿cierto? Tenemos que con respecto a la endocarditis infecciosa, aquí les traigo un estudio que nos habla del pronóstico pobre de los pacientes que tienen una indicación quirúrgica para manejo de endocarditis infecciosa, pero que no son llevados a manejo de cirugía en pacientes con endocarditis de válvula izquierda. La importancia de este estudio, porque fue realizado en 2023, era que ellos documentaban que el 25% de los pacientes con indicación quirúrgica no reciben el manejo y, digamos, no hay claridad en cuanto a quiénes no ofrecer este manejo, entonces querían ver un análisis respectivo de por qué no se ofrecía el manejo y de las consideraciones en el pronóstico. Entonces hizo un análisis retrospectivo de datos de la cohorte observacional en Bale, que es una cohorte del Hospital Universitario de Zurich, y incluyó pacientes adultos con endocarditis infecciosa de válvulas izquierdas que tenían indicación de manejo quirúrgico. Lograron recolectar 146 pacientes, 116 en el grupo intervenido y comparativamente con el grupo no intervenido 38 pacientes. Y el tratamiento fue basado en la guía de práctica clínica del 2015. Pues igual vale la pena mencionar que los pacientes del grupo no intervenidos en este de cohortes eran pacientes más añosos, más frágiles, con múltiples comorbilidades, más tasas de diálisis, más tasas de enfermedad renal, más escalas de funcionalidad más bajas, entonces comparados con el paciente del grupo no intervenido. Y respecto a lo del tratamiento es importante porque al menos al momento del tratamiento de las guías de práctica clínica del 2015 no teníamos como tal en las guías, bueno, y tampoco en las actuales, una recomendación muy activa con respecto a la terapia antibiótica supresora en los pacientes con endocarditis infecciosa. Entonces fueron pacientes que fueron tratados con terapia estándar. Esta tablita nos muestra las razones por las cuales se negó, no se realizó cirugía en los 38 pacientes documentados. Vemos que las causas van desde ACV, el uso continuo o el uso actual de inyectables de drogas intravenosas, el deseo del paciente, la edad, la multicomorbilidad, la malignidad, el sangrado intracraneal, la enfermedad hepática avanzada y una mortalidad alta esperada del procedimiento. Fue la razón pues como principal para determinar a estos pacientes para negarse la cirugía. Más o menos el 30% de los pacientes tenían más de una de estas causas pues aquí mencionadas. Con respecto acá podemos ver las tablas de supervivencia de las curvas de Kaplan-Meier, podemos ver que mientras los pacientes que fueron llevados a cirugía tenían un mejor pronóstico a 12 meses, más o menos en el 80-85% de los pacientes estaban vivos a los 12 meses, aquellos a los que no se les ofreció cirugía tenían una supervivencia muy pobre.
aproximadamente 20, un poquito menos del 20% estaban vivos a los 12 meses. Con respecto al uso de terapia antibiótica supresora, entonces también les traigo este artículo, el estudio SATI, que nos habla del uso a largo plazo de la terapia supresora en pacientes con endocarditis infecciosa, un estudio observacional retrospectivo realizado entre noviembre de 2016 y diciembre de 2022, que incluyó pacientes que estuvieran usando terapia antibiótica supresora y que tuvieran un diagnóstico de endocarditis de válvula plantativa o protésica o infección de dispositivos cardíacos electrónicos implantables. Lo que querían ellos es evaluar también la mortalidad, pero principalmente valoraron la tasa de recurrencia por recaída de infección y lo siguieron hasta julio de 2023. Tenemos que la población fueron 42 pacientes en total, de los cuales tenían indicación de terapia antibiótica supresora. En la mayoría de los casos tenían una indicación de cirugía, pero no se había podido realizar, 28 de ellos. ¿Por qué no pudo realizarse? Muy riesgosa en 10 de ellos, 10 pacientes con fragilidad importante, 3 pacientes decidieron no manejo quirúrgico y varias de estas razones en 5% de los pacientes. Mientras que en mucha menor importancia tenemos pacientes que sí se pudieron realizar la cirugía, pero esta fue incompleta, pacientes que tenían un foco infeccioso persistente, pacientes que tenían un PET todavía positivo persistente en relación pues, a la infección y varias de estas razones en 3% de estos casos. Lo siguieron a un año, importantes pérdidas de seguimiento en 7 de los pacientes, recaídas o reinfección en 4 pacientes, muertes en 5 pacientes y vivos 26 pacientes. Esto pues como para la fecha de corte del año, pero ellos lo siguieron hasta los 3 años. La mediana de seguimiento fue de 398 días y en terapia antibiótica 326 días. Principalmente fueron infecciones por Enterococcus fecalis y Staphylococcus aureus. 12% de estos pacientes tuvieron recaídas que requirieron hospitalización y documentamos pobre adherencia en 12% de los pacientes. De importancia, 33% de los pacientes fallecieron durante el seguimiento, un tiempo medio de la muerte más o menos de 406 días. De este estudio en específico pudimos documentar en 5 pacientes la causa. Solo una causa completamente relacionada a la endocarditis infecciosa, en otras dos no seguros de que no estaba relacionada a la endocarditis infecciosa y en los otros 2 no teníamos datos suficientes, pero parecían no relacionadas a endocarditis infecciosa. Y en desconocida en 9 pacientes restantes. Esto igual también nos habla de lo que ya habíamos mencionado al inicio, lo que nos había mencionado el doctor, de que estos pacientes que no van a cirugía y que están en terapia antibiótica supresora son pacientes con un perfil de un mayor riesgo de mortalidad a mayor riesgo de mortalidad y una menor sobrevida a largo plazo. Estas son las curvas de Kaplan-Meier para los desenlaces. En la primera curva podemos ver el desenlace libre de infección o recaída hasta el año 3. Vemos más o menos que solo hasta el año 3 el 25% de los pacientes van a estar vivos o habrán tenido ya algún grado de reinfección o recaída, mientras que en esta segunda tabla vamos a ver la sobrevida global, en la cual vemos que un poquito menos del 50% de los pacientes a los 3 años estarán vivos. Con respecto a los efectos adversos, para mencionar y para contrastar, para contrastar en la indicación de la terapia antibiótica supresora, vemos que al menos para este mismo estudio, solo 12% de los pacientes relataron efectos adversos. Uno de los pacientes, un episodio de lesión renal aguda por timetroinsulfa y el resto de episodios por diarrea, dolor epigástrico, trombocitopenia moderada por doxiciclina y cicatrices azuladas por minoxiclina. No se documentaron casos de infección por clostriditis difícil. En otros reportes, esto es un reporte ya, una revisión narrativa del uso de antibióticos, terapia supresora en pacientes con infecciones bacterianas en general, también incluye pacientes con infección de injertos, pacientes con prótesis infectadas. En estos nos documentan que sí hay una mayor incidencia de efectos adversos, que puede ser de hasta el 41 al 52% de los pacientes. Sin embargo, nos menciona que también los desenlaces más graves o menos comunes y los más comunes reportados son los gastrointestinales, aunque posiblemente haya un sobreporte de estos efectos adversos a través de los estudios evaluados. Y un dato muy importante es que a pesar de que los pacientes cursaban con efectos adversos, en el 76% de los pacientes, el 76% de los pacientes decidía continuar con la terapia. Esto nos refleja 2 posibles escenarios, o el hecho de que obviamente el miedo del paciente a recaer, a tener una recaída con el compromiso pues, que esto generaba en su calidad de vida o la posibilidad de mortalidad, por lo cual esto estimulaba la adherencia, o que la presentación de efectos adversos era
importante, más no era, digamos, la más, pues no eran efectos adversos tan importantes como para contraindicar o suspender la terapia. Esta más o menos es una tabla donde ellos recopilan los estudios que evaluaron con respecto a esta terapia supresora, y podemos ver que las alteraciones gastrointestinales, principalmente leves como indigestión, pérdida del apetito, náusea, vómito, diarrea, eran el síntoma más común, seguido de las alteraciones cutáneas, que podían ir desde la fotosensibilidad, prurito, rash, hiperpigmentación o discolor, decoloración de los dientes. Entonces podemos ver que realmente la mayoría de los efectos adversos tienden a ser leves en estos pacientes. Y finalmente, hablando de algo de resistencia bacteriana, no podemos olvidar el papel tan importante del médico en cuanto a la resistencia bacteriana y el impacto que ha tenido la resistencia bacteriana en los últimos años. Los datos nos hablan de que al menos 700.000 muertes anuales, incluso hasta 1 millón de muertes anuales, están relacionadas a los patrones de resistencia a antibióticos, y que está muy relacionado a esta resistencia antibiótica: el sobreuso e uso inadecuado de antibióticos, las escasas prácticas de control de infecciones y la inadecuada inversión en investigación de desarrollo. Es decir, no estamos generando las medidas de protección adecuadas, no estamos investigando, no estamos buscando nuevos antibióticos y estamos usándolos inadecuadamente. Aclaro pues que este sobreuso inadecuado de antibióticos no solamente nos representa a nosotros como personal médico, sino que también involucra a toda esta parte del uso veterinario de los antibióticos indiscriminado, y involucra también a los pacientes en la medida en que también tenemos una alta resistencia antibiótica en relación al uso de antibióticos en contexto de, pues, como medicamentos que pueden ser comprados de venta libre, ¿cierto? Y estas cifras me parecen alarmantes para tener en cuenta, y es que hasta el 29% de las prescripciones de antibióticos de amplio espectro, incluyen carbapenémicos y cefalosporinas, no se encuentran justificadas debidamente. Realmente el Grupo de Vigilancia Europeo nos dice que hasta el estándar de uso antibiótico hospitalario solamente es de 30%, es decir, el antibiótico correcto, la dosis correcta, el paciente correcto, teniendo en cuenta pues como todo el contexto clínico del paciente, lo que quiere decir que tenemos hasta más de la mitad de los pacientes que hospitalizamos y que están recibiendo antibiótico no los necesitan. Con respecto a la incidencia directa del uso de la resistencia bacteriana en los pacientes con terapia antibiótica supresora, en esta también revisión narrativa nos relatan que la colonización por bacterias multiresistentes, pues que los pacientes con el uso de la terapia antibiótica supresora pueden estar colonizados por bacterias multiresistentes hasta el 56%, y hasta 30% de estas nuevas colonizaciones se desarrollaron posteriores al inicio de la terapia antibiótica, lo cual entonces ahí hablamos de esa importancia. Finalmente quiero hablar un poquito de la cuestión del derecho a morir dignamente. Pues, tenemos que recordar que estamos en un contexto de un paciente con enfermedad incurable, un paciente con una enfermedad crónica incurable que, digamos, en su enfoque también debemos considerar esas estrategias del derecho a morir dignamente. Y este es un derecho que, si bien no está consagrado como tal en la Constitución, es un derecho que se ha ganado su lugar a través de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde la sentencia C-239 del 97, la cual documentamos que el derecho fundamental a vivir de forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente. Desde entonces se han hecho pues como muchas sentencias, y hemos tenido pues ya una regulación como tal del derecho a morir dignamente, que incluye 4 mecanismos para materializarlo. Una parte es el acceso a los cuidados paliativos, es decir, todas esas estrategias encaminadas a mitigar los síntomas, a mejorar la calidad de vida del paciente con una enfermedad crónica incurable. Esta cuestión de la adecuación del esfuerzo terapéutico, esa posibilidad de limitar, de rechazar, de no ofrecer ciertas terapias, de ciertos procedimientos basados en el principio de proporcionalidad terapéutica que les he mencionado, y en la autonomía del paciente respecto a sus decisiones médicas. Ya entrarían también en juego lo que es la cuestión de la eutanasia, en aquel procedimiento en el cual una persona libre, bajo su consentimiento, decide una intervención activa poner en riesgo a su vida, una intervención llevada a cabo por un personal de la salud, un médico, y esta asistencia médica al suicidio, de la cual nosotros como personal de la salud proveemos al paciente de los medios para generar su propia muerte. Y esta muerte pues obviamente va a ser asistida pues por nosotros, pero nosotros solo generamos los medios, el paciente es el que generará su muerte.
¿Por qué es importante traer esto a colación? Pues les recuerdo que hace unos pocos meses tuvimos digamos, un revuelo en relación a un caso nuevo de eutanasia. Este paciente, Javier Acosta, paciente de 36 años, un hincha de Millonarios que tuvo un antecedente de una paraplegia eh, y que posteriormente desarrolló una infección, una osteomelitis en cadera, según lo que relatan pues como en los datos eh, de noticias que puede recolectar, una infección pues, en cadena en relación a una infección por Candida auris y posteriormente un diagnóstico de una enfermedad oncológica, por lo cual él decide terminar con su vida. Esto pues me es llamativo y es importante que lo tengamos a colación porque aquí podemos ver un ejemplo de un caso también en el cual es uno de los criterios para considerar esa eutanasia, no solamente fue los criterios clásicos que ya conocemos, esa enfermedad neurodegenerativa, esa enfermedad oncológica avanzada, sino que también está apoyado en el contexto de una infección incurable, con múltiples manejos que no había logrado un control de foco infeccioso. Unos datos pues como para relatar, 692 procedimientos se han realizado en relación a eutanasia desde 2015 hasta finales de 2023, de los cuales 271 procedimientos fueron realizados en 2023, siendo el año que más hemos tenido cifras relacionadas a la eutanasia, 67 veces más que el primer año de vigencia pues como tal del procedimiento, que fue en 2015, solamente se realizaron 4 pacientes. Hay unas cifras de distribución similar por género y en donde más se realizan los procedimientos es Antioquia y Bogotá, en donde casi se realizan el 85% de los procedimientos del país. Son pacientes relativamente más jóvenes, más promedio de 62.5 años, comparado con la expectativa de vida de 77 años en este momento, y 72% de los pacientes lo realizan en contexto de diagnóstico oncológico y solo 24% de los pacientes tienen pues como no relacionados a cáncer. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la eutanasia? Un consentimiento libre, informado e inequívoco. Eh, este es el consentimiento libre, es decir, que es una decisión autónoma del paciente. Informado es que sea posterior a evaluar con el paciente riesgo-beneficio, efectos adversos, alternativas de terapia, ¿cierto? Algo muy bien informado, inequívoco, es decir, que el paciente, que no quede lugar a dudas de lo que es lo que quiere el paciente. Y este consentimiento puede ser un consentimiento anticipado, cuando hacemos nuestras voluntades anticipadas, que también están reguladas pues como en la ley, o posterior al diagnóstico pues ya de una enfermedad grave e incurable. El tener el criterio de la enfermedad grave e incurable, este criterio de enfermedad pide que sea un diagnóstico por un médico pues, especialista en la rama y en el cual no tengamos medios, al menos con la tecnología actual, con los medios disponibles actuales para generar una curabilidad de la enfermedad. Y no es criterio estar en enfermedad terminal. Eso era un criterio que estaba en la resolución del 2021, pero que fue derogado rápidamente y que no requiere que el paciente esté en una enfermedad terminal, es decir, en los últimos 6 meses de vida, que genera un sufrimiento físico y psíquico incompatible con la vida. Este sufrimiento psíquico y físico solamente va a ser determinado por el propio paciente en la medida en que es el que siente ese sufrimiento y no pide pues que ese sufrimiento sea físicamente evidenciable o que esté en el deterioro de las últimas fases de su enfermedad como criterio. Por lo mismo que mencionamos acá, que no es criterio de enfermedad terminal y que la asistencia pues para el procedimiento sea prestada por un médico. Todos los médicos, independientemente de la especialidad, independientemente de nuestra formación, tenemos la capacidad, la competencia de recibir una solicitud de eutanasia. Este acto no está limitado al tratante ni al que la especialidad del diagnóstico motiva la condición al final de vida. Entonces, esto es muy importante para que no generemos barreras de acceso al procedimiento. Una vez identificados los requisitos que hemos mencionado, entonces se debe informar a los pacientes sobre la adecuación de los espectros terapéuticos, el derecho de la atención a cuidados paliativos, el derecho a asistir en cualquier momento de la decisión que acaba de tomar y activar el comité científico interdisciplinado para el derecho a morir con dignidad de la institución. Esto se activa debe activar las 24 horas siguientes al motivo, pues, a la solicitud como tal. Y se van a realizar una serie de evaluaciones que nos van a determinar la capacidad y competencia mental del individuo, la evaluación real de ese sufrimiento, pues, que estamos mencionando y que no existan unas alternativas razonables para la enfermedad o el alivio de síntomas. Esta inexistencia también tiene que tener en cuenta el paciente, es decir, pueden existir alternativas, pero depende también del rechazo del paciente a estas alternativas para considerarlas como válidas o no válidas en este contexto. Las valoraciones se harán en los próximos 10 días calendario
al menos para el protocolo del Hospital Alma Mater, del que tengo conocimiento de causa, tenemos valoración por psiquiatría, psicología, dolor y cuidados paliativos, trabajo social y por asesoría espiritual. Luego, posteriormente, el comité conformado por abogado, un comité conformado por un abogado, un psiquiatra, psicólogo y un médico, pero que no sea de directa atención del paciente, va a verificar la existencia de las condiciones e informa al paciente de la decisión y pregunta al paciente si reitera de la decisión que está tomando. Y posteriormente se programa el procedimiento en máximo 15 días de calendario en la fecha que la persona decida realizar el procedimiento. Finalmente, entonces, les voy a mencionar los cursos de acción que podemos tomar con este paciente, resolviendo pues como tal este problema ético. Un primer curso de acción sería ofrecer la terapia, basados pues en los principios que mencionamos, un primer curso de acción sería ofrecer una terapia antibiótica supresora como enfoque paliativo e iniciar un acompañamiento interdisciplinario de un paciente que ya tenemos un diagnóstico de enfermedad incurable, paciente que se valora por psicología, psiquiatría, dolor y cuidados paliativos, si hay algún dolor, pues hay cuidados paliativos que abordar, trabajo social y en caso tal de que se llegue a un momento de asistencia de final de vida, pues digamos considerar una asistencia domiciliaria al final de vida. Ahora, aquí también quiero invitar al servicio de infectología que nos resuelva unas dudas que considera y estamos ofreciendo una terapia que es supresora que va a ser con un enfoque paliativo. Entonces, en este sentido, si el paciente recae, si el paciente tiene una falla terapéutica de esto, ¿qué haríamos? ¿Cambiaríamos de antibiótico? ¿Se volvería a hospitalizar? ¿Se volvería a estudiar? Yo tengo una duda que me perdí un poco y es, microorganismo ¿qué sensibilidad tiene a los antibióticos orales? Reportada esa sensible a ampicilina. ¿Está sensible a quinolonas también o no? Doc, no recuerdo el antibiograma. Creo que sí era sensible, pero no te puedo dar seguridad. Ok, bueno, entonces la idea de esto es escoger un medicamento que claramente lo que va a hacer es tratar de controlar los episodios potenciales de bacteriemia que pueda tener la persona, controlar digamos, el avance de la infección hasta donde sea posible en el foco endovascular, y que el paciente sea capaz de tolerarlo, teniendo en cuenta los efectos adversos. Entonces, aquí no va a haber una falla específicamente del tratamiento porque pues, el tratamiento es paliativo. Entonces, hay como dos escenarios donde uno tiene que tomar decisiones. Uno es el paciente que hace un episodio de bacteriemia asintomática y se pone escéptico estando en casa. Entonces, uno tiene que hablar específicamente de esto con el paciente, aclararle que esto puede pasar. Y en ese sentido, el paciente básicamente toma la decisión si quiere seguir ese proceso en la casa o no. Normalmente el paciente no quiere seguir eso pues, en aras de no sufrir, o la familia pues dice, no, yo no soy capaz de manejar eso en la casa, entonces se les advierte que si presenta signos de sepsis debe ir al hospital. Cuando vienen con signos de sepsis, lo que se le hace son unos hemocultivos, el paciente normalmente tiene un mismo bicho de siempre en la sangre, se le dan unos días de tratamiento antibiótico intravenoso y el paciente, dependiendo si mejora o no mejora, pues se define otra vez volver a terapia expresiva. Como le digo, todas estas cosas que estamos hablando tienen que ser concertadas muy claramente con el paciente y su familia de todas estas posibilidades. Y la otra falla del tratamiento, pues si es que la falla verdadera es que haya una ruptura o una complicación local o embólica grave, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el paciente hace un SB, si el paciente hace, en este caso, en el endocarditis, una falla cardíaca aguda, o hace una ruptura aguda del injerto vascular, estos son síntomas que van a generar, o estas son condiciones que van a generar unos síntomas muy severos, muy intensos, que muy probablemente haya que atender en el hospital. Es muy poco frecuente, diría que yo no he tenido ningún paciente que le presente uno de estos síntomas y sea capaz de manejar esto en la casa. Sobre todo porque este escenario que se plantea en este paciente no es tan raro como uno pensaría, porque es un paciente que lo ve vital, entonces cuando tiene una enfermedad aguda embólica o una complicación local, pues la familia no está reacia a atender esto en la casa de forma paliativa. Pues normalmente lo que se le dice al paciente es que consulte, se atiende la complicación
se define si esa complicación pues, es controlable en el momento en el hospital y si definitivamente no, pues ya estando en esa hospitalización se limitan los esfuerzos terapéuticos al manejo del cuidado al final de la vida. Pero a diferencia de, por ejemplo, las patologías neoplásicas, las patologías pues, en estadio, entre comillas, terminal, aquí las complicaciones son muy agudas y tienen que ver con esto que ya expliqué y normalmente se toca manejarlo en el hospital, advirtiéndole pues al paciente todo lo que estamos hablando. Ahora, con respecto a los efectos adversos, también dependiendo del antibiótico que utilicemos, tenemos que ser muy claros, y esto es necesario que lo haga un experto en enfermedades infecciosas, advertirle muy bien cuáles son los efectos adversos, qué esperar del antibiótico, cómo vigilarlo con exámenes, cómo manejar esto con interacciones con otros potenciales medicamentos que requiere el paciente, que el paciente tenga muy claro cómo se tiene que tomar el medicamento, que también es muy importante definir la manera de establecer este plan. Listo, muchísimas gracias. Bien, esto sería entonces el primer curso de acción. Un segundo curso de acción sería no ofrecer terapia antibiótica supresora, iniciar un acompañamiento interdisciplinario, lo mismo, psicología, psiquiatría, dolor y cuidados paliativos, trabajo social, una asistencia domiciliaria al final de vida, en cuando se llegue el momento de final de vida, que pues al menos en ese momento no era el contexto de nuestro paciente. Y en tercer caso, entonces sería ofrecer una eutanasia basados en el criterio de enfermedad grave e incurable y explorando en el paciente el impacto que representa el diagnóstico en su calidad de vida, en la presencia de sufrimiento y en su dignidad como ser humano. Sería pues como los otros dos escenarios. Finalmente, entonces, como conclusiones de esta charla, pues les ofrezco, creo que podemos hablar de que el uso de terapia antibiótica supresora en endocarditis infecciosa puede ser considerado en pacientes no candidatos a manejo quirúrgico como estrategia para impactar en la sobrevida de los pacientes y en algunos casos lograr curación clínica, dado el pobre pronóstico de la no intervención. Los efectos adversos relacionados a la terapia antibiótica supresora parecen ser leves, lo que favorecería el uso de la intervención a largo plazo, unos beneficios mayores comparados con los riesgos, igual todo desde la medida de concertar con el paciente cuáles son esos riesgos y esos beneficios que queremos esperar. Respecto a la resistencia bacteriana, entonces, hablar de que es un problema de salud pública que también tiene implicaciones bioéticas, las cuales nos deben motivar al uso apropiado de los antibióticos y, en este caso, de un uso adecuado de la terapia antibiótica supresora, teniendo en cuenta el derecho de las generaciones futuras a antibiótico-terapias eficaces. Y, finalmente, tener en cuenta que la eutanasia cada vez toma más partido como mecanismo para materializar el derecho a morir dignamente y es necesario tenerlo en cuenta en los pacientes diagnosticados con enfermedades incurables, donde también debe considerarse las patologías infecciosas. Esto era todo lo que les tenía para hoy. No sé qué discusión podemos abrir. ¿Quién quiere pues, como tomar la palabra? Yo quisiera como puntualizar otras cosas adicionales con respecto al enfoque de un paciente que tiene una enfermedad infecciosa incurable. Las enfermedades infecciosas tienen una característica que las diferencia de todas las otras, y es que hay un componente impredecible, que es la parte como microbiológica, que es muy variable dependiendo de cosas que no se pueden medir, el tamaño del inóculo, de la resistencia, del sitio de la infección, de la capacidad inmunológica del huésped. Entonces, es muy difícil predecir lo que va a pasar cuando uno determina que una infección no le puedes hacer algo para curarla, específicamente una infección como estas, donde las complicaciones son muy graves. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues, esto se aplica para todas las enfermedades tratables. En ese sentido, es muy importante tener una comunicación muy clara con el paciente. Es muy importante que haya espacios como esos, donde haya una asesoría y un manejo multidisciplinario. Es muy importante a veces también, en este caso, por ejemplo, uno pudiese decir, no lo vamos a dejar con terapia supresiva antibiótica ante los riesgos o el costo que estamos hablando, pero finalmente si el paciente lo desea, va a ser difícil no ofrecerle terapia antibiótica a un paciente que pues, está relativamente bien controlado. Eso también pasa, por ejemplo, con infecciones intratables en el contexto del cáncer, es decir, donde usted no sabe hasta qué punto, por ejemplo, el paciente con un cáncer de vía biliar y una colangritis crónica incurable, pues cuánto tiempo va a aguantar y pues este paciente ofrecerle terapia antibiótica siempre va a tener también sus pros y sus contras, teniendo en cuenta que es una infección que usted no va a curar. Entonces, todo el escenario es muy difícil
pero muy diverso, no hay una sola forma de responderlo. Creo que lo más importante es tener en claro también el concepto del paciente, explicarle muy bien ante qué nos enfrentamos, porque, como les digo, el paciente de pronto está mucho más acostumbrado a recibir este tipo de noticias de una enfermedad crónica terminal en el contexto del cáncer o en el contexto de una enfermedad crónica de órganos vitales, pero cuando usted le hable de una infección incurable, sobre todo en este contexto, a veces el paciente le queda un poquito difícil entenderlo y piensa que los antibióticos dan la respuesta o el tiempo van a estar bien, entonces eh, a- es un contexto un poquito distinto al de la enfermedad crónica terminal no infecciosa.